Evangelio del Día y Reflexión, a cargo del Padre Germán Saxonov. Evangelio de hoy y la Divina Misericordia, 28 de febrero de 2025. Jesús fue a la región de Judea y al otro lado el Jordán. Se reunió nuevamente la multitud alrededor de él y, como de costumbre, les estuvo enseñando una vez más. Se acercaron algunos fariseos y, para ponerlo a prueba, le plantearon esta cuestión: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió que es lo que Moisés les ha ordenado. Ellos dijeron: Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió: si Moisés les dio esta prescripción fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella, y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. San Marcos 10, 1-12. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En este viernes 28 de febrero contemplamos a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Marcos 10, 1-12, la cuestión del divorcio. Los fariseos le van a ponerlo a prueba y el Señor manifiesta la verdadera doctrina sobre el plan de Dios acerca del matrimonio. Y les dice: imposible, es decir, Moisés le había permitido una declaración de divorcio y separarse. Eso era en la ley antigua. Ahora el Señor le dice: si Moisés lo hizo fue debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio de la creación, es decir, el plan de Dios desde toda la eternidad, no es algo que se le ocurre ahora a Jesús o a la Iglesia o a los apóstoles, sino que ese fue el plan siempre de Dios desde la creación. Está inscrito en la naturaleza del hombre la misma fidelidad, el ser los dos una sola carne, etc. Dice: pero desde el principio de la creación no fue como Moisés permitió. Dios lo hizo varón y mujer, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne, que es toda una realidad unida, no es solamente, no habla de la parte solamente físico-sexual. Dice: de manera que ya no son dos, sino una sola carne, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Entonces los discípulos le vuelven a preguntar ya en la casa, y el Señor es clarísimo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra aquella, y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Esto es doctrina divina. La Iglesia, sea quien sea en la Iglesia, no la puede cambiar. No es doctrina apostólica, no es algo de la Iglesia o de algún concilio, de algún tiempo, de alguna moda, sino que lo manifestó el Señor. Y bien que hizo, claro, manifestarlo, porque aún siendo palabra divina, hoy en día muchos acusan de que esto es manoseado por algún evangelista o apóstol. Es increíble. Y con todo dolor, por supuesto, lo refiero, porque en todos lados se escuchan sacerdotes que dicen lo contrario al Evangelio y permiten el adulterio, dan la comunión a veces a gente que vive en adulterio, etc. Y los laicos, estos, buscan sacerdotes que los engañen, que le amparen los gravísimos pecados, sea del adulterio como de comunión sacrílega. Por eso nosotros tenemos que predicarles la verdad para que puedan conocerla, si es que se lo han distorsionado, y puedan arrepentirse. Porque si no, como dice San Pablo, el que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe su propia condenación. El ultraje es a Dios, por supuesto. La condenación será para ellos, pero Dios es continuamente ultrajado. Ahora, lo que el Señor nos llama es a comprender la altísima vocación matrimonial. El ser una sola carne implica una unión y comunión de bienes, de afectos, implica morir para el otro. No dice son dos carnes pegadas
o dos personas pegadas, amontonadas, que lamentablemente se tienen que soportar. No está diciendo eso. Es una unión tal de caridad que ya no son dos sino uno, como Dios mismo trino, son uno por el amor, por llevar la cruz, por la paciencia, por la dulzura, por el mortificarse, por el morir por el otro, etcétera, que llega a una grandísima santidad. Eso es lo que el Señor quiere. Ni hablar de adulterio. El Señor lo dice: el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio en su corazón. O sea, la santidad del hombre es muy grande en el plan de Dios, porque Dios le participa su propia santidad, su gracia. No podemos pretender un cristianismo rastrero que nos permita tener algún consuelito del pecado, de la carnalidad, de las modas, de lo mundano, y a la vez también querer ser santos como los santos. O sea, hay que morir al hombre viejo y a lo que sea el mundo, el demonio, nuestra propia carne, y vivir verdaderamente la santidad propia del don del bautismo, del matrimonio, etcétera, etcétera. Es muy grande el amor de Dios. Por eso el Señor nos habla, y con estas palabras, de evitar el engaño. El engaño, nos vivimos engañando. Muchas almas están engañadas y buscan el engaño en materia matrimonial y sexual. Y parecen, digamos, a veces se creen grandes católicos, y quizás nunca se confiesan de haber usado anticonceptivos, haber limitado la natalidad contra el plan de Dios y un montón de cosas. Eso tiene que ser materia de confesión. Hay que arrepentirse y no pretender que lo vamos a engañar a Dios. Se lo puede engañar al hombre, al cura de la parroquia y qué sé yo, pero a Dios no. Por eso el Señor le dice, y estamos hablando de una cosa muy santa, la vocación de Santa Faustina, numeral 9, ¿hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás? Es decir, creemos que lo engañamos a Dios, que le damos vuelta, etcétera. Y el Señor usa esa palabra, pero no es engañado jamás. O sea, tengamos cuidado, vivamos en la sinceridad. En otro momento Santa Faustina, hablando de la humildad, dice que el alma humilde, que enfrenta varias veces los combates del amor propio, ve lo engañoso que es todo, los aplausos, los afectos, todo eso sin Dios, claro, sin Dios, ¿no? Por eso, Santa Faustina nos llama a tener verdaderamente la sabiduría interior de la gracia, no permitir que nos engañemos. El Señor habla de las almas tibias como almas llenas de engaños e hipocresía. Si bien habla de los sacerdotes y religiosos, numeral 1702, el engaño es fruto de la hipocresía o de la tibieza, con lo cual queremos justificar la comodidad, la mediocridad, o ya hipócritamente vender una imagen y ser todo lo contrario por dentro. Digamos que el tibio de alguna manera trata de engañarse, no quisiera ser totalmente tibio, pero no quiere dejar la tibieza tampoco. O sea, que Dios nos libre. Entonces, la verdad os hará libres. Solamente la verdad nos va a dar libertad y solamente en la verdad se puede vivir la caridad. Que el Señor nos conceda la gracia de ser siempre sinceros ante Él. A todos vosotros os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jesús, en vos confío. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros.